Querido buen Dios, que tu morada esté en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por estar en esta mañana, en este culto de oración aquí en tu casa. Agradecemos, Señor, la oportunidad de compartir esta mañana juntos, Señor, en armonía. Y sobre todo, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu se haga presente en medio nuestro y colme cada corazón presente. Y que tus ángeles, Señor, puedan sumarse a nuestras voces para alabarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Que la paz y la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros, y en especial aquí en este, ¿no? Por supuesto que acompaña a todos los chicos y a los líderes que están en el campamento. Una linda actividad. Y está compartiendo con otros clubes también, ¿no? Le pedimos a Dios que los dirija, que los ayude. Saben, ahí está el presente y también el futuro, ¿no? El presente y también el futuro. Así que debemos de seguir trabajando, orando y trabajando por ellos. Esta mañana queremos darle la bienvenida. Hoy no tengo lista, pero quiero darle la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez, o bueno, en otras ocasiones que nos hayan visitado. Vamos a ver, que levante la mano. Cintia nos visita. No, ella no. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Lidia. Lidia, la mamá de Liliana. ¿Dónde está Álvaro? Bienvenida, Dios la bendiga. Que se sienta muy a gusto. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Como saben, Liliana está en el campamento. Y bueno, su mamá nos está acompañando ahora por acá. Dios le bendiga. A ver, ¿quién más? ¿Otra visita? El joven por acá, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Diego, Dios te bendiga. Levantamos las manos y esperamos que se sientan muy a gusto también en la casa de nuestro Dios y en este día tan especial, ¿sí? Su día de adoración y día de reposo. A ver, por último, a ver si acá veo una cara que... A ver, la hermana que está al lado del hermano, ¿sí? Ella. Marina. Marina está estudiando la Biblia. Qué bueno, qué lindo. Bienvenida, Marina. Dios te bendiga. También hacemos el mismo gesto de que te sientas muy a gusto en la casa de Dios y que puedas disfrutar este día con nosotros. Bueno, le damos gracias a Dios por todos ustedes que estamos acá y presento, hoy si no se me va a pasar, el batutero que siempre se nos pasa y luego cada sábado no se nos olvida, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios por los batuteros, muy importante la música, hemos cantado bastante. Viviana, para los que no la conocen, Elizabeth, el pastor que va a trazar la palabra en esta mañana, y los diáconos que los ven acá sentados al frente, está José, el hermano Francisco, Paco, conocido como Paco también, perdón, un poco de crisis, y el hermano Manuel también, y mi persona. Bueno, hermanos, continuamos y que Dios nos bendiga. Bueno, vamos a entonar el primer himno elegido por nuestro predicador, el 203. Tierno y amante, Jesús nació aquí. ¿Nos ponemos de pie? Yeah.
amoroso y tierno Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu Santo Espíritu ha puesto en esta mañana el deseo de venir a adorar tu santo nombre. Bendice, Señor, en esta congregación a cada uno de los corazones presentes, especialmente a nuestro pastor que tiene hoy la palabra de vida. Y sobre todo, Señor, que hoy que participamos de esta Santa Cena podamos hacer reflexión, Señor, de todas las cosas que tú haces por nosotros, todo lo que tú nos enseñas. Bendice, Señor amado, al dador alegre en esta hora, bendiciendo también las ofrendas, diezmos y pactos que se van a recibir para tu causa. Que todo, Señor, sea guiado por ti, como siempre, a través de tu Santo Espíritu. Todos estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi padre me echó de la casa porque no quería trabajar el sábado. Tal vez parezca una locura cerrar un negocio por fe. Y creo que mis padres aceptaron cerrar los sábados porque ya no sabían qué hacer. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El mercado de la fidelidad. Mis hermanos y yo nacimos en una pequeña ciudad fronteriza entre Brasil y Paraguay. Desde la infancia trabajábamos en el supermercado de la familia y el sábado era un día común y corriente donde trabajábamos normalmente. A los 6 años ya nos quedábamos en balanza y a los 10 años ya trabajábamos en la casa. Inclusive después de un tiempo conocimos la educación adventista y fuimos a vivir a 36 kilómetros de casa. Y después a 250 kilómetros en el CAEP en un internado donde todos nos bautizamos. Cuando conocimos la fe adventista, quisimos guardar el sábado, pero eso no fue muy bien recibido en casa. Mi padre me echó de la casa porque no quería trabajar el sábado. Fue muy duro, pero no podía negar mis convicciones. Ser fiel a Dios fue un desafío. A veces tuve que colportar, a veces tuve que estar en un libro bíblico con el fin de estudiar teología y ser fiel a ese Dios que tanto me bendijo en la vida espiritual. Y oraba constantemente para ayudar a mi familia y que ellos puedan también un día participar de esa fe adventista que acababa yo de conocer. Años más tarde, mis padres estaban pasando por una crisis matrimonial y me pidieron que vuelva al supermercado para poder administrarlo. Hablando con ellos, le propuse 2 condiciones. La primera, que el sábado debería ser guardado. Y la segunda es que deberíamos sacar del supermercado todo aquello que no iba a estar honrando a Dios. Y creo que mis padres aceptaron cerrar los sábados porque ya no sabían qué hacer, pero Dios sí sabía. Ese primer domingo que abrimos, vendimos 2 veces lo que vendíamos normalmente los sábados. Realmente fue un milagro. Hoy ya no vendemos ningún tipo de bebida alcohólica ni bebidas cafeinadas. Tampoco vendemos cigarrillos y otros productos que lastiman la salud. Cerramos todos los sábados y volvemos fielmente nuestros diezmos. Y Dios nos ha sostenido. Nos decían que íbamos a fracasar, pero hoy somos el supermercado más grande de la ciudad. Ahora somos más que un supermercado, somos un ministerio, un lugar donde se realizan cultos todos los días con los trabajadores, realizamos aulas culinarias todas las semanas y tenemos un sector especial de alimentos sanos. También regalamos libros misioneros todos los años. Es más que un lugar de compra, es un lugar de esperanza. No fue fácil. Sacar la hierba de las góndolas fue prácticamente un escándalo nacional. Los clientes
No entendieron al comienzo, pero luego lentamente fueron viendo el cambio que veníamos haciendo y lo fueron aceptando. Hoy cada sábado cerrado es un testimonio vivo. Cada cliente que pregunta es una oportunidad para hablar de nuestro Creador. Dios tomó este negocio y lo convirtió en un altar. Decidimos perder clientes para ganar la bendición, pero Dios nos devolvió mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar. Tal vez parezca una locura cerrar un negocio por fe, pero recuerda, la fidelidad abre puertas que el dinero nunca podrá. En estos 40 años hemos probado y hemos visto que Dios es bueno. Probar y ver. Ha llegado el momento para que palabra para hoy. ¿Para qué se usan las piedras? ¿Para qué se usan? ¿Saben en qué se usan? Miren ahí atrás. ¿Qué tiene nuestro bautisterio? Piedras. Estas son unas piedras especiales, cortadas de manera especial, pero las piedras se usan para construir, se usan para decorar, se usan para los cimientos de la construcción. Algunos hacen arte en piedras, pero ¿saben que en la Biblia también hay una historia sobre las piedras? Vamos a leer en Marcos capítulo 16 y vamos a leer la historia sobre una piedra, pero una piedra grande. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro de Jesús. Y el domingo temprano en la mañana fueron a la tumba. Pero en el camino decían, ¿quién va a correr esa gran piedra? ¿Sabían que una gran piedra, la que ustedes recibieron ahora es chiquitita, pero una gran piedra cubría la entrada de la tumba de Jesús? Porque en ese tiempo los entierros no eran como ahora. Se usaba una cueva o se cavaba en una gran roca. Allí se ponían a los muertos y se tapaba con una piedra gigante. ¿Pero qué pasó con esa piedra? ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús fue enterrado allí y ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, muy bien, y esa piedra se corrió. Ustedes recibieron ahora una piedra pequeñita, porque no les iba a traer una piedra gigante. ¿Pero qué tiene esta piedra pequeñita? Un corazón, porque cada vez que veamos esta piedra, tenemos que recordar que el amor de Jesús, el amor de Dios por nosotros, se mostró en Jesús, que vino a morir, pero que también resucitó. Y que cuando veamos piedras, como esta, acá hay muchas piedras, vivimos en un lugar de muchas piedras, pero cuando veamos una piedra, podamos pensar en que el amor de Dios se presentó en Jesús y Él resucitó para salvarnos. Y que ese corazoncito nos haga pensar en ese inmenso amor. ¿Vamos a orar? Querido Dios, te damos gracias porque diste a tu Hijo para morir por nosotros. Te damos gracias porque podemos recordar a través de las historias de la Biblia de tu gran amor.
Te pedimos que nos ayudes a contarle siempre a otros que nos aman y que pronto vendrás a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién va a pegar el cartelito mientras bien? ¿Y saben cuál es la próxima palabra? Oración. La próxima palabra es oración. Feliz sábado una vez más, hermanos. Qué lindo es poder estar en la casa de Dios. Qué maravilloso escuchar la historia de los niños y recordar, cómo no, recordar ese momento maravilloso allí cuando el Salvador del mundo mostraba de que hay salvación en Jesús y que la muerte, ese gran enemigo para todos nosotros, podía ser vencido. Qué maravilloso. En esta mañana, en ocasión de este sábado hermoso en el cual vamos a también participar del momento maravilloso como es el momento de la Cena del Señor, se hace ideal poder caminar juntos en un tema muy especial de las Escrituras. Y en esta mañana vamos a compartir juntos acerca de un tema que atraviesa toda la Biblia, llega a nuestros días, y de seguro es el motivo por el cual muchos de nosotros, o la gran mayoría, estamos aquí. Hoy vamos a estar hablando acerca del perdón de Dios y ese amor maravilloso que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a profundizar, vamos a escudriñar las Escrituras hoy con dos encuentros de Jesús. Y cómo se manifiesta en la vida de estas personas eso maravilloso que es el amor y el perdón de Dios. Y vamos a ver en esta mañana cómo se manifiesta en estas personas cuando se encuentran ellas. Y cómo se manifestaría esa gracia de Dios ahora que me toca a mí poder manifestar, ser un reflejo de esa gracia de Dios. La palabra gracia, la palabra perdón, la palabra amor, son palabras que han tenido un impacto en nuestra sociedad y que muchas veces son palabras que han perdido tristemente su verdadero significado. ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa el perdón? ¿Y qué significa la gracia? Afortunadamente tenemos la palabra de Dios para recordarnos nuevamente qué significan estas tres palabras y qué significa o qué pueden hacer, lograr estas palabras cuando son utilizadas por Dios para acercar a los seres humanos a la salvación que Él ha provisto. Porque estas palabras están otorgadas por el Señor, están dadas y colocadas en las manos de Dios para que el ser humano pueda tener la oportunidad de encontrar en Jesús un Salvador. Para nadie es un secreto lo que significa el pecado en esta tierra, por lo menos para nosotros. Y que después de Génesis 3 ya nada fue igual. Pero después de Génesis 3 Dios espera que esas tres palabras, amor, perdón y gracia, puedan brillar en su maravillosa magnitud cuando provienen de Dios. Pero qué mejor manera que verlas allí en la Biblia, accionar, mostrarse, incidir en la vida y transformar la vida de las personas. Por eso yo quiero invitarte al texto base en esta mañana, en el cual vamos a comenzar aquí para dirigirnos a dos historias de la Biblia, en la cual seguro en algunas de ellas estarás vos, estaré yo en esta mañana. Yo quiero invitarte allí al Evangelio de Lucas y vamos a ir al texto base. Hay una pregunta de Jesús allí a una persona, que es la pregunta que vamos a contestar en esta mañana a ustedes y yo, al escudriñar las Escrituras en esta mañana. Vamos allí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 40 al 42. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 40 al 42.
Luego vamos a volver a esta historia para mostrar todo el contexto de la historia. Pero hay una pregunta de Jesús allí, para ciertas personas que están allí. Pero sobre todo a una persona que ha sido objeto de el perdón, el amor y la misericordia de Dios. Hay una pregunta de Jesús para él, para esa persona. Dice allí la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. Recuerda que después vamos a volver a esta historia para que usted entienda el contexto de esta pregunta. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, le respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía, ¿cuánto le debía el primero? 500 monedas de plata, 500 de edad. Y el otro, ¿cuánto le debía? 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, y ahora es la pregunta que Jesús le hace a Simón, y es la pregunta que nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Cuál de los 2 amará más? Y saben, parecería una pregunta que tiene una rápida respuesta, ¿o no? Si usted debe 500 y usted debe 50, y a ambos le dicen, ¿sabes qué? Por amor a vos, y viendo que no tiene forma con qué pagar, les perdonaré la deuda a ambos. Jesús le dice a Simón, ahora vamos a ver por qué. Jesús le dice a Simón, te pregunto, Simón, ¿cuál de los 2 amará más a ese que tuvo misericordia y amor con él? La pregunta de Simón fue rápida, pero no tan rápida. Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Jesús hace una pregunta en una casa, donde ambos personajes que ahora vamos a ver sus historias se encuentran en esta casa. Y también está Jesús. Pero algo pasa en la casa que hace que Jesús recuerde otra vez el perdón, el amor y la gracia. Jesús le hace la pregunta a Simón. Y yo quiero ahora que vayamos a saber quién es Simón, que Jesús le hace esta pregunta, porque estamos en la casa de él. Ahora vamos a ir nuevamente a la Biblia y vamos a conocer un poco a Simón. ¿Por qué está allí en la historia? ¿Y por qué Jesús le hace esta pregunta a Simón para contestar una pregunta de Simón a Jesús? Le gustaba mucho al Señor hacer esto. Le hacían preguntas y sabiendo lo que había en el corazón de las personas, Jesús contestaba con otra pregunta. Si eres capaz de contestar esta pregunta, ya tendría la respuesta, la tuya. Vamos allí, nosotros a la Biblia, y vamos a ir a Lucas también, pero en el capítulo 5. Vamos a Lucas en el capítulo 5. Vamos a conocer un poquito a Simón. ¿Por qué está allí en la historia? ¿Y por qué aparece esta pregunta para él? Específicamente para él. Allí en el capítulo 5 del libro de Lucas, en el versículo 12, aparece la historia de Simón. Dice allí la palabra del Señor. Y ustedes verán por qué es este Simón. Dice, estamos allí en Lucas capítulo 5, versículos del 12 en adelante. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de ¿qué cosa? De lepra. Al ver a Jesús, cayó postrado en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes, ¿qué cosa? Limpiarme. Sigue la historia. Jesús extendió la mano y le tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que asignó Moisés para que sirva de testimonio. Sin embargo, ¿qué hizo Simón? Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más y todos acudían a él, multitudes, para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte,
solía retirarse a lugares solitarios para orar. Como siempre decimos, en la palabra del Señor, para poder abarcar todo el contexto de una historia bíblica, que es lo más cercano a lo que nos pidió el Señor de escudriñar las Escrituras, necesitamos ver dónde más aparece esta historia, qué más argumento podemos tener para poder conocer mejor, poder estar allí junto con los personajes de la Biblia y entender el contexto en el cual se están desarrollando las historias bíblicas que queremos analizar. Nosotros estamos aquí ahora en el libro de Lucas, pero también aparece esta historia en 2 evangelios más, para ver algunos detalles muy interesantes acerca de este hombre, de este leproso, que de paso es el primer leproso que es sanado en las historias bíblicas, en el ministerio de Jesús y en los evangelios. Vamos a ir allí, si ustedes me acompañan, vamos a ir allí a Mateo, capítulo 8, versículo del 2 al 4. Vamos a ir rapidito allí a Mateo, capítulo 8, versículo del 2 al 4. Dice allí la palabra del Señor. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se acercó y se arrodilló delante de él. Ahora hay un detalle nuevo que no lo sabíamos. El hombre se arrodilló directamente allí. Dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo cuentes a nadie, dijo Jesús, solo ve y preséntase al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero ahora vamos a ir a Lucas, a Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 44, que cierra esta historia, y ya vamos a ver otros elementos que nos ayudan a entender mejor a Simón. Vamos allí a Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 44. Dice allí: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Movido ¿a qué cosa? A compasión. Y vamos a explicar esa palabra ahorita. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús le despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero ¿qué hizo el hombre? Ahora lo sabemos. ¿Por qué se extendía el nombre de Jesús por toda esa región? Pero él salió y comenzó a hablar sin reservas, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba en las afueras, en lugares solitarios, y aún así, gente de todas partes seguía y acudían a él. El hombre de la historia es Simón el leproso. Es el primer hombre que es sanado de lepra en los evangelios. Por eso su historia va a aparecer en los 4 evangelios, como un recordatorio de estas 3 palabras que nosotros estamos viendo y analizando en esta mañana. Ahora, cuando hay 2 cosas muy interesantes que pasan con este milagro de Jesús. El hombre se aparece allí, Simón, el leproso, aparece allí en el medio de la historia. Jesús ha anunciado el reino de los cielos y está hablando con las personas. Y dentro de esas personas que acuden a Jesús, acude el leproso. Y es interesante porque los leprosos en aquel tiempo, y vamos a hablar un poquito acerca del tema de la lepra, porque hay una connotación en el Antiguo Testamento y una connotación en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no es el mal de Hansen, que nosotros conocemos hoy como lepra, no se conocía en la antigua Palestina. Y si usted va a la Biblia, va a mirar allí, en el libro de Levítico y demás, donde Dios mostró las normas y reglas que debían regir en el campamento del pueblo de Israel, en el desierto, usted va a encontrar que había muchas enfermedades que no necesariamente eran lepra, pero eran confundidas con la lepra, pero igual tenían el mismo tratamiento social que la lepra. Toda persona que tenía alguna mancha que emblanqueciera los cabellos, el vello de las personas y creara una sombra blanca en el lugar, ya era considerado como lepra. No necesariamente si era o no el mal de Hansen que conocemos nosotros hoy.
pero ya en el tiempo de Jesús sí se conocía como lepra como tal. Pero en el Antiguo Testamento toda enfermedad, salpullido, lesiones, brotes de la piel que trajeran esas características, las personas eran apartadas por una semana y solo con la vista del sumo sacerdote para analizar después a la persona y declararla limpia, la persona podía recuperarse y volver otra vez a su vida cotidiana después de purificarse. Ahora, era tremendo lo que acontecía con las personas en el tiempo bíblico que contraían ya sea la lepra, el mal de Hansen, o sea cualquiera de estas enfermedades que eran catalogadas como mismas, contagiosas, y era aislada la persona. La persona tenía que vivir fuera de las ciudades. La persona tenía que mudar su vestidura. Ya no podía vestir como normalmente se vestían las personas en esas sociedades. Tenía que vestir ropas de harapos para mostrar que algo contagioso estaba sucediendo con ellas. O sea, visiblemente tenía que mostrar la lepra. Hoy sería algo inentendible para nosotros. De que por estar enfermo tengo que cambiar todo quien soy para mostrarle a la gente la enfermedad que tengo. Cuando normalmente hoy tratamos de encubrir todas las cosas y mostrar como si nada pasara. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, las personas de lepra tenían que cambiar las vestiduras, tenían que vestir ropas ásperas, ropas de personas que realmente estaban en situación de calle, tenían que vestir así. No se podían peinar, tenían que vivir así todos desaliñados. Y alguno puede decir, bueno, ese era mi momento. Ya no tengo por qué ahora sufrir que me estén peinando. Pero en los tiempos bíblicos usted tenía que hacerlo así si tenía lepra. Usted tenía que cubrirse todo el rostro hasta la nariz y usted tenía que mostrar, donde quiera que usted iba, mostrar su condición de leproso y decir, gritar ante las personas, inmundo, inmundo. Ahora imagínese usted, vestido de esa manera, alejado de todo vínculo social. Nada que usted tocara podía ser tocado por otra persona porque contaminaba a las personas. Usted tenía que vivir fuera de las ciudades, en las cuevas, tenía que vivir fuera de todo contacto social. Abrevaba su sed donde tomaban agua los animales. Esa era la condición y la vida de una persona con lepra en los tiempos bíblicos. Era un estigma social. Alejado también de la fe porque no podías ir al santuario, no podías. Y sin embargo, Jesús hace algo que no había hecho hasta ahora. Y es que la ley decía de que todo aquel que tocara, cualquier cosa que tocara, el leproso quedaba impuro, quedaba inmundo. Y Jesús hace algo extraordinario. Jesús permite que el hombre se acerque y Jesús hace algo extraordinario. No dice que era limpio de tu azote, sino que Jesús, ¿qué hace con el leproso? Toca al leproso. Y era algo realmente transformador para la época. Porque las personas no querían tener nada que ver con el leproso, porque no solamente era el tema de la enfermedad, era también el asunto de que yo quedaba contaminado espiritualmente. Pero viene Jesús y toca al leproso. Y sucede algo extraordinario. En vez de quedar contaminado Jesús por la lepra, el leproso queda como limpio el leproso. Y vamos al primer encuentro en esta mañana. Y eso es lo que pasa cuando vamos a Jesús. Podemos tener cargas, podemos tener enfermedades espirituales, podemos tener todo tipo de asuntos en esta mañana. El Señor lo sabe y podemos acudir como el leproso. Este leproso acudió de rodillas, postrado de rodillas, caminó hacia Jesús, mostrando la dependencia de Dios. Quería realmente un encuentro con Jesús. Mostró que verdaderamente solo Jesús tenía una solución para su vida. La sociedad no iba a tener una solución para él. La sociedad lo condenaba por ser un leproso. Él no pidió la lepra. Tú no pediste las situaciones que te acarrean en tu vida. Tú no hiciste una lista y colocaste allí las situaciones por las cuales has atravesado o atraviesas. No colocaste esa lista allí. No te hiciste el héroe. Quiero pasar estas dificultades en la vida y mostrar que puedo con cada una de ellas. Son situaciones de la vida, pero ahí está Jesús. Y el leproso va, y Jesús va y hace lo que nadie haría, y toca al leproso. Y en vez de contaminarse el Señor con tus asuntos y contaminarse con lo que traigo mi carga de pecado y demás, sucede lo contrario. El leproso es sanado y queda limpio. Este es Simón. Ahora, hay otra persona en la historia. En esta historia hay otra persona. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo allí, al Evangelio de Lucas. Vamos de vuelta al Evangelio de Lucas. Y vamos allí en el Evangelio de Lucas. Y vamos allí en el capítulo 7. En el capítulo 7 aparece allí la historia de una mujer
Sirofeniza. Y en esta historia, que vamos a leer a modo de introducción para ir a la historia, que nosotros tenemos que ir ahora para encontrar a la otra persona de la historia, quiero que usted pueda comprender y pueda tomar nota de lo que va a pasar con esta mujer y lo que va a nombrar Jesús de la fe de esta mujer, para mostrar entonces la mujer que va a aparecer en la historia que vamos a ver a continuación. Dice allí, es una historia cortita allí de Jesús, la fe de la mujer sirofeniza. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro, allí en Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies, al igual que el leproso. Esta mujer era extranjera, sirofeniza de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los niños y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la hija acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Vemos un caso intermedio hacia el caso que vamos ahora. Vemos el caso de una mujer que no era israelita. Y para los judíos primero estaban los hijos de Abraham. Tenían preeminencia por encima de todos los demás. No importa lo que pasara con cualquier persona fuera de la fe, y fuera de la fe judía y fuera del pueblo de Israel, fuera del pacto que habían hecho el Señor allí con Abraham. Sin embargo, ahora Jesús llega y rompe este asunto. Y ahora Jesús muestra que el amor, la misericordia y el perdón están provistos para toda persona que lo necesite bajo este cielo, porque la gracia de Dios fue presentada en Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario para alcanzar a cada pecador, incluido aquellos que no son de nuestra fe, incluida una mujer sirofeniza de un pueblo pagano. Y Jesús extiende la gracia a esta mujer. Y la mujer le pide postrada, y Jesús, simplemente para mostrar la fe, al principio parece renuente a hacer el milagro y a seguir la línea de la sociedad de aquel entonces. No puedo, porque lo mejor sería ocuparme de los que son de mi casa. Y la mujer insiste en que la solución está en Jesús, y Jesús finalmente hace el milagro. Quizás estés en esta mañana, o quizás conozcas a alguien en esta mañana que todavía no tiene en Jesús a un Salvador. Y quizás alguna persona cree en su conciencia o cree en su corazón que por no tener a Cristo todavía en su corazón como su Salvador, que por no haber aceptado la gracia purificadora de Cristo en su vida, no merece la atención de Jesús. Cree que su caso está muy lejos del Señor. Cree que tiene que vivir con esa carga de pecado y con esa carga de situaciones, porque no es cristiana, porque no conoce al Salvador de este mundo, porque no conoce lo que dicen las Escrituras, porque su vida dista mucho de lo que enseña la palabra de Dios. Y a su propio parecer, le parece que no tiene cómo presentarse delante del Señor y pedir algo, gracia, misericordia y perdón en Jesús. Esta pequeña historia nos muestra que hay salvación, hay perdón, gracia y misericordia en Jesús para todo aquel que la necesita, sea del pueblo de Dios o no sea del pueblo de Dios, porque la salvación está provisto para cada ser humano que quiera y entienda que en Jesús hay salvación para mí. Ahora yo quiero invitarte a Juan capítulo 8. Allí en Juan capítulo 8, y vamos ahora a la otra mujer, que es la de nuestra historia allí con Simón. Y luego vamos a leer la historia completa y vamos a armar entonces toda la historia. Ya tenemos la pequeña historia de Simón. ¿Quién era Simón? Este leproso, al que Jesús le hace la pregunta, ¿quién amará más? Si hay una pregunta de Jesús allí con dos personas, es porque los dos casos son diferentes, pero al igual, en cada uno de ellos
pudieron cambiar y ser transformados por la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Allí en el Evangelio de Juan, solo aparece esta historia en el Evangelio de Juan. Dice allí la palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer. ¿En qué sorprendieron a esta mujer? En el mismo acto de adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y ahora se miran a Jesús y le dicen: ¿y tú? ¿Qué dices tú que hay que hacer con esta mujer? Cuando nosotros, para entender qué es lo que está pasando acá en esta historia, tenemos que ir a dos pasajes del Antiguo Testamento para encontrar allí qué es lo que está pasando acá y por qué Jesús va a reaccionar de la manera en que va a reaccionar cuando le traen a una mujer. Fíjense que Jesús no va a reaccionar porque la mujer si es pecadora o no. Jesús no va a reaccionar a eso. Jesús no va a reaccionar si es falso o no es falso el tema del adulterio. Jesús no va a reaccionar a eso. Jesús no va a reaccionar a que si debían presentar a la mujer o no. Jesús no va a reaccionar a eso. La respuesta de Jesús va a otro lado. ¿Qué es lo que obviaron ellos? Y no entienden, no comprendieron que Jesús es plenamente Dios. Y que va no directamente a las decisiones que tomamos, sino a lo que pasa en el corazón de las personas para llevarlos a tomar las decisiones que toman. Ahí es donde va a ir Jesús. ¿Por qué me han traído la mujer? ¿Por qué me han traído la mujer? Y yo quiero invitarte allí, que tú puedas ir conmigo. Y vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Vamos a ir allí, al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, en esta mañana. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Vamos allí. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Dice allí la palabra del Señor. Si un hombre, escuchen ahora, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos, ¿cuántos tenían que morir? Los dos. O sea, el hombre y ¿quién más? La mujer que convino en practicar el acto de adulterio. Si un hombre, dice allí, sorprendido es durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. ¿Cuántas personas debían ser presentadas delante de Jesús? ¿Cuántas personas presentaron delante de Jesús? No es el tema de lo que están haciendo lo que va a mostrar Jesús a la hora de reaccionar ante esta historia en sí, sino a donde va Jesús es a los motivos que llevaron para presentarse allí. ¿Por qué verdaderamente me traen esta mujer? ¿Por qué verdaderamente haces lo que haces? No es el tema que era una adúltera, el Señor ya lo sabía. No es eso lo que va a cuestionar Jesús. ¿Por qué me han traído esta mujer aquí? ¿Cuáles son los motivos de traer esta mujer aquí? Vamos al libro de Levítico. Nos va a adentrar un poco más profundamente Levítico. Levítico capítulo 20, versículo 10. Y luego continuaremos esta historia que trae esta mujer allí frente a Jesús. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice allí la palabra del Señor. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados ¿a qué? A muerte. ¿Saben? Lo primero que se presenta en la palabra del Señor es lo que acabamos de leer allí en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Lo que leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, es la reiteración de esta norma, de esta ley para el pueblo de Israel antes de entrar en Canaán.
Quiere decir que cuando Dios lo presenta como norma, como ley en el desierto, para poder unificar un criterio de normativa de vida en el pueblo de Israel, para que sea un pueblo diferente al resto de las naciones, que no le importaba ninguna de estas cosas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios quería ordenar la vida del pueblo de Israel. Pero aún así Dios tomó cuidado y dijo, si pasaren estas cosas, harás de esta manera. Lo dijo en el desierto, pero ahora, antes de entrar en Canaán, antes de que el pueblo herede la promesa dada a Abraham, a Isaac y Jacob, Dios vuelve a reforzar y les dice, aún entrando en Canaán, ustedes harán de esta manera, pero Dios le va a añadir algo más. Volvemos de vuelta a Deuteronomio, donde estábamos allí en el 22. Vamos de vuelta allí. Miren lo que dice el versículo 23. Deuteronomio capítulo 22, 23. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una mujer virgen, con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar, por no pedir ¿qué cosa? Ayuda. A la joven por no gritar, pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo, así extirparás el mal en que, donde haya allí en medio de ti. Versículo ahora 25. Pero si el hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con ella. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el que alguien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiese gritado, no habría habido quien, ¿qué cosa? La rescatara, la ayudase. Así que vienen a Jesús, volvemos a nuestra historia ahora, allí en Romanos, en Juan capítulo 8, volvemos allí ahora a nuestra historia. Volvemos allí a Juan capítulo 8, nuestra historia, y dice que se presentan a Jesús con una mujer adúltera y le dicen a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto. Estábamos allí esperando que él entrara en la casa, que ella entrara en la casa. Estamos allí esperando que ellos empezaran a cometer el acto y hemos traído a la mujer. No hemos traído a quién, al hombre. Jesús entiende en este momento que no es tanto una norma moral lo que quieren defender. ¿Qué es lo que querían los fariseos que trajeron a la mujer? Entrampar a Jesús. ¿Y por qué querían entrampar a Jesús? Y en vez de cumplir lo que decía la normativa, la ley, tanto en el Antiguo Testamento y como después, cuando salieron de la tierra allí, del desierto y entraron en Canaán, seguía vigente, pero con esas añadiduras. ¿Por qué solo le traen a la mujer? Le dicen a Jesús, Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. Sí, pero se le olvidó decir que Moisés decía si se cumplía todo. Pero ¿se cumplía todo allí? ¿Tú qué dices? Recuerden que en el primer siglo, cuando se está desarrollando esta historia, Israel ya no se decide por sí mismo. ¿Quién está al frente ahora de toda la vida pública del país? Roma. Quiere decir que si Jesús decía, sí, hay que apedrear porque así dice Moisés, y pasa por encima de lo que enseña directamente las Escrituras, obviando lo que estamos viendo en esta mañana, el amor, el perdón y qué más, y la gracia. Si Jesús dice, sí, hay que apedrear a esta mujer, Jesús sería condenado no por el pueblo de Israel, sino sería condenado por ¿quiénes? Por los romanos, porque ningún judío podía decretar la muerte sobre un ciudadano, siendo Roma el que legislaba en ese momento. Por eso es que cuando ellos quieren la crucificación de Jesús, no la piden ellos, sino que se la piden ¿a quién? Al gobernador de turno, se la piden a Pilatos, y le dicen, nosotros no podemos hacer nada, porque una, nos contaminamos y otra, no nos es lícito condenar a nadie a muerte. Pero en este caso se pasan ellos por ese asunto y directamente llevan a Jesús para entramparlo y que Jesús sea autocondenado por sí mismo y sus palabras y a su vez traiga la condenación de Roma sobre él. Por otro lado, si Jesús decía, sí, hay que matar a esta persona o hay que directamente perdonar a esta persona así nomás, entonces Jesús rebajaba su condición ante el pueblo que lo tenía como un gran rabí,
lo tenía como un gran maestro, un hombre de Dios, y muchos ya lo consideraban el Mesías. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? Si la condenaba, traía juicio sobre sí de los romanos. Si decía, aquí no pasó nada, directamente perdonemos a la mujer, así nomás, entonces ellos tratarían de bajar el impacto de Jesús y sus enseñanzas en el pueblo, que era lo que querían directamente los judíos. Por eso traen a la mujer, en este caso parece insalvable. Pero no encontraron y no tuvieron en cuenta que Jesús tomaría un tercer camino, el camino de la gracia. Miren cómo termina la historia. Con esta pregunta, versículo 6, estamos allí en Juan 8, versículo 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener con qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó, ¿qué comenzó a hacer el Señor? Comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, agarre la primera piedra y ¿qué tiene que hacer? Cumplir la condena. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno a uno. Y es muy interesante el texto bíblico porque dice que no se retiraron los jóvenes, sino que se retiraron ¿quiénes? Los más viejos. Los que se sabían todo. Los que llevaron allí dijeron, de esta no se escapa Jesús. De esta no se escapa ni Jesús, ni la adúltera, de esta no se escapa. Y retirándose, desde los más viejos hasta dejar, ¿quiénes quedaron allí solamente? Jesús y la mujer, que aún estaba allí temblorosa. Recuerde, Jesús no negó que fuera una mujer pecadora. Jesús no negó el tema de que lo hubieran agarrado o no en el acto del adulterio. Quedó allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Versículo 11. ¿Nadie te ha condenado? Dice ella en el versículo 11. Nadie, Señor. Y ahora Jesús va a poner en práctica estas tres palabras de esta mañana. ¿Cuáles son? El amor, ¿qué más? El perdón y ¿qué más? La gracia. ¿Saben? La gracia no significa como a veces nosotros que estamos apurados y tenemos una alfombra en casa y hacemos así y después cuando tenga tiempo, porque estoy apurado. El problema no se fue, solo que hice, lo escondí. La gracia no esconde nuestros problemas. La gracia directamente, ¿qué hace? Transforma nuestras vidas, dándonos una oportunidad para que podamos entender la gracia perdonadora de Dios. Como dice la Escritura, pasó por alto en su amor el pecado de todos nosotros. Dice Jesús entonces, tampoco yo te condeno. Si la ley, los que te trajeron para cumplir la ley no te condenan, yo no te condeno. Eso sí, vete y ¿qué más? Y no peques más. Aprovecha la oportunidad de gracia que Dios te da. Yo sé el problema que tienes, yo lo sé. Y sé también que el haber nacido en un entorno X no te condena a repetir los errores de ese entorno. Puedes nacer en cualquier entorno. Puedes nacer en un barrio complicado, en una ciudad complicada, en un entorno complejo. Pero eso no debe por qué condenarte a ti a repetir los errores de tus padres, o los errores de tu barrio, o los errores de tu ciudad. Tú tienes la oportunidad, así como esta historia, tienes la oportunidad de ir en paz y comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Jesús le dice a la mujer, los que estaban aquí, ¿te han seguido condenando? No, yo tampoco lo voy a hacer. Pero eso sí, te aconsejo, a partir de ahora cuando vayas en paz, acuérdate del amor, acuérdate del perdón y la misericordia de Dios y cambia tu vida. Transforma tu vida. La pregunta es ahora, ¿cómo respondería esta mujer al tiempo? ¿Y cómo respondería Simón, el leproso, en el tiempo? Por un lado, Simón el leproso estaba condenado a morir porque tenía lepra y estaba aislado de todo, moriría una vida penosa y moriría una vida realmente triste por causa de la lepra. Y Jesús llega y hace lo que nadie haría, toca a Simón Pedro.
toca a Simón el leproso. Podía haberle dicho, ve en paz, y mientras el hombre iba, ver que iba siendo sanado, pero Jesús va y lo toca. Y Jesús va y nos toca también a nosotros, nos encontró en cada aspecto de nuestra vida, y Jesús también nos tocó a cada uno de nosotros. Y el estar con Jesús limpia nuestra vida y nos abre una nueva oportunidad de gracia para cada uno de nosotros. Ahora dependerá de nosotros cómo transitaremos, qué haremos en esa gracia salvífica que se abre delante de nosotros. Ahora vamos a la historia que solamente tomamos una pequeña porción en esta mañana y cerraremos leyendo toda la historia, donde ahora van a encontrarse estos dos personajes. Y ahora entenderemos por qué Jesús le hace la pregunta a Simón. No a la mujer que va a estar allí también, se la hace a Simón. ¿Quién amará más? Y ya ustedes están pensando ya en esta historia quién debería amar más. Porque a uno le perdonaron la lepra, pero al otro lo salvaron de qué cosa. Ambos estaban condenados a morir. Simón con el tiempo iba a morir, pero la mujer iba a morir ¿cuándo? Ahí mismo. Pero aparte tenía el cartel, al igual que Simón el leproso, tenía un cartel de la mujer adúltera. Como cuesta quitarse los estigmas, ¿verdad? Yo recuerdo en mi país se hizo una campaña cierta vez y vieron que se reparten volantes para anunciar a las personas que algo bueno va a pasar y tú debes estar allí. Y recuerdo que el pastor estaba repartiendo los volantes allí y todos estábamos participando. Comenzaba yo allí mis comienzos en la vida cristiana. Y recuerdo que las personas estaban en sus quehaceres, en la calle, allí nomás, y extendían la mano, como hacemos acá, para repartir esos volantes. Pero había alguien allí en ciertas condiciones de embriaguez. Ustedes saben. Estaba allí y alguien quiere acercarle un volante a él también. Y una de las personas que estaba recibiendo el volante, que también necesita de la gracia de Dios, le dice al hermano de iglesia, a él no le entregues. Es un borracho, no le entregues a él. O sea, alguien que necesita de Jesús le dice a la persona, no le entregues a él. Porque mira la condición, ¿a dónde va a ir a parar ese volante? Se va a perder ese volante. ¿Saben? Cuando comenzó la campaña, a que ustedes no me dicen quién fue el primero que estaba allí. Parece que ustedes estaban allí, pero fue ese señor. ¿Y quién estuvo todas las noches de la campaña? Y el primer día llegó que casi no encontraba la iglesia. La puerta, necesitábamos una puerta gigante para que entrara, porque no le encontraba la puerta. Hubo que ayudarlo a sentarse. Y los hermanos maravillosos escogieron la mejor silla para que se sentara, al fondo. Lo sentaron allí, custodiado allí para que no se moviera de ese lugar. Lo sentaron allí en el fondo. Y el hombre estuvo allí toda la semana. Pero poco a poco, con el calzar de los días, el hombre ya llegaba mejor vestido, llegaba bañado. Y el último día, el hombre llegó ya afectado y se sentó delante, ya no quiso sentarse atrás. Y cuando llamaron para que las personas tomaran decisiones con el mensaje que habían escuchado, algunos que estaban más avanzados para entregar sus vidas a Jesús y otros para comenzar a conocer al Salvador, este hombre se paró. Con el tiempo este hombre llegó a ser un diácono de la iglesia, el borrachito del pueblo. Saben, algunas personas no creían que ese hombre había sido transformado. Siempre pensaron que sería el borrachito del pueblo. ¿Cuánto cuesta el pasado, verdad? Pero saben, el pasado cuesta para nosotros los seres humanos. Que estamos cada vez, a veces nos sentimos más cerca de nuestro pasado. Pero Dios no tiene en cuenta nuestro pasado de esa manera. Dios nos encuentra precisamente porque tenemos un pasado que sin Jesús es imposible entregar esas cargas. Y ahora, nosotros vamos a ir ahora a Lucas 17 y vamos a leer toda la historia, ahora con todos estos ejemplos. ¿Quién es quién? ¿Y por qué la pregunta? Y ahora vamos a ver ahora la respuesta de Jesús allí. Vamos de vuelta a Lucas 7. Lucas capítulo 7. Allí a partir del versículo 36 en adelante, dice allí. Uno de los fariseos, ¿cómo se llamaba?
Simón, dice, invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de ¿qué? ¿Quién era esa mujer? María, la que todos conocemos, María Magdalena. Tenía fama de pecadora. ¿Cuándo tenía fama de pecadora? En el pasado. Ella era eso. Jesús sabía que era eso. Pero eso no le impidió a Jesús darle perdón, gracia y misericordia. Dice él entonces, tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba, o sea, los pies en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. Entonces se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, pensó para sí, ni siquiera habló, pensó para sí. Meditaba en sí mismo. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando y qué clase de mujer es esta pecadora. Óigame qué duro esto, ¿verdad? Quien ha sido objeto de la gracia y la misericordia, ahora condena al otro que también quiere buscar la gracia y la misericordia. Pero ¿quién está allí? El dador de la gracia. ¿Quién está allí? El objeto por el cual todos nosotros estamos aquí en esta mañana. Pregunto. ¿Conoce Jesús el pasado de cada uno de nosotros en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que diga, no, porque el Señor no sabe quién soy yo? ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? ¿Conoce Jesús a cada uno de nosotros? Más que por nuestro nombre, ¿conoce a cada uno de nosotros? ¿Conoce las intenciones de nuestros corazones? El Señor sabe en esta mañana por qué estás sentado en esa silla. El Señor sabe en esta mañana por qué realmente has estado 10 años caminando con Él, 20 años caminando con Él, un mes caminando con Él. El Señor lo sabe, pero aún así estás aquí. Y te permite el Señor, nos permite estar en su casa. Esta es su casa, a la cual nos invita el Señor. Aquí fue invitado a otra casa, pero esta es su casa, a la cual somos invitados. Ustedes y yo. Saben, cuando yo conocí, no soy de contar algunas anécdotas o asuntos en los sermones, ilustraciones y mucho menos propias. Trato de centrarme nada más que en la palabra del Señor para que podamos a través de ella poder permitir que el Espíritu Santo pueda penetrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, indagar allí y que podamos tener las mejores experiencias de una relación con Jesús. Pero se hace necesario en este momento yo poder hacerlo. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba estudiando en mi país, en mi primera carrera que yo estaba estudiando. Tengo un título en artes, una academia profesional de artes plásticas. Y cuando yo estaba allí, yo vengo de una familia que mis padres están vinculados a la política. Y sirvieron por muchos años al gobierno de mi país en el tema político fuera del país. Así que se pensaba que yo siguiera esa misma línea. Y en mi academia tuve un cargo político, en mi academia. Y una de las cosas que hicimos fue, lo veíamos en ese entonces así, poner a raya, colocar a raya, no permitir que el Evangelio creciera en nuestra facultad. Así que colocamos normas, reglas, para que los cristianos no pudieran relacionarse, no pudieran tener cultos y demás en esa facultad. Y nos sentíamos felices de que los tenemos a raya, los mantenemos a raya. Aquí no. Porque aquí lo que hay que crecer es en la revolución. Aquí no. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia, me invitaron uno de esos amigos que les habíamos colocado reglas, principios y demás para poder de alguna manera entorpecer su crecimiento espiritual o que desistieran de su crecimiento y su relación con Jesús. Y la primera vez que yo piso una iglesia, recuerdo que tenía el pelo largo y decolorado en las puntas. Y recuerdo que tenía una argolla en mi oreja, todavía tengo el hoyito ahí, que me recuerda a lo que fui.
Pero puedo concentrarme en lo que fui o puedo concentrarme en el amor de Dios. Y recuerdo que cuando llegué a esa iglesia, también me colocaron en la parte de atrás. Me senté en la parte de atrás. Había ido con un amigo que era de la Academia de Artes, pero era de la parte de música, tenía una parte especial con el violín. Así que mientras se preparaba, me dijo, quédate por acá sentado, tranquilo, y nos encontramos al final. Así que cuando yo me senté, todo vestido, como se viste la gente en el mundo de las artes, una parte miró hacia mí. Ahí está el pecador, otro más que cae. Pero otra parte miró hacia mí. Cuánto amor y misericordia de Dios. Yo tenía dos opciones. Quedarme con esta parte y decir, aquí no vengo más. Voy a cumplir hoy, por amor a mi amigo, pero no vengo más. Porque ya me basta con lo que hay allá afuera en el mundo, ya me basta con eso. Pero le doy gracias a Dios de que el amor de personas de muchos años en la iglesia miraron a ese chico que llegó allí todo vestido con lo último de la moda y demás, y miraron en él un milagro de Dios. Mira hasta dónde llega el amor de Dios, el Espíritu Santo, que trae a una persona de ese mundo y la trae a la iglesia por sus propios pies. Ahora Jesús está allí con estos dos. Y en el versículo 40 dice allí, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta a lo que pensaba Simón el leproso, ahora que se veía limpio, restaurado en su puesto en la sinagoga y demás, ahora decía, si el Señor supiera quién es este, quién es esta mujer, tiene fama de pecadora, fue esa la que encontramos allá en el adulterio, fue esa la que presentamos allí, libró por los pelos, pero a mí no me engaña. Yo sé que cuando el río suena, ¿qué cosa? Piedras trae, ¿o no? Y así pensaba Simón. Y se sentía orgulloso de eso. Pero Jesús es ese que está allí. Y es a Él al cual tiene que confrontar el ser humano. Dime, maestro, respondió Simón. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. ¿Quién es el prestamista de esta historia? Jesús. ¿A quién le debemos nosotros? La vida que tienes, se la debemos aquí. La sangre derramada en la cruz, allí esa sangre compró un tiempo de gracia para cada uno de nosotros, sin importar el cúmulo de pecado o el pasado que arrastramos cada uno de nosotros y que forma parte de nuestra vida. Tendré ese orificio ahí por toda la vida, a no ser que haga una cirugía, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Siempre me recordará lo que fui. Algunos le recordarán lo que fui y siempre tendrán en cuenta lo que fui. Pero para mí, me mostrará un Dios de amor y de misericordia. Amén. Que un día me llamó, y estando ya como un profesional, un día me llamó, y acepté el llamado de Dios, y jamás pensé estar tan lejos de los míos. Y aquí estoy, queriendo hacer lo mejor para el Señor. Amén. Solo porque Él me llamó. Es por Él. No es es por Él que estoy aquí. Le debían un prestamista. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó a ambos. Pastor, lo que yo he vivido, eso no tiene perdón. Sí tiene perdón. Sí tiene perdón. En Cristo Jesús tiene perdón. Quizás yo no te pueda perdonar, pero en Cristo Jesús tú tienes perdón. Amén. Quizás los que están escuchando y van a ver esta transmisión, quizás estén pensando, no sé con qué cara voy a ir a aquellos que los defraudé y demás. Sí, con la misma cara vas a Jesús. En Él encontrarás perdón. Amén. En esta mañana vamos a ser invitados por Jesús a través de su iglesia. Vamos a ser invitados a participar de la cena que Él nos invita. En Jesús usted tiene toda la libertad para participar de esa Santa Cena. Ahora dependerá solo de usted encontrar en Jesús un Salvador o quedar preso y atado a los errores del pasado. Dependerá de usted. Como no tenían a qué pagarle la deuda, Jesús lo perdonó a los dos. Ahora bien, y le pregunta entonces a Simón, el leproso,
Ahora le pregunta en su casa, en su propia casa, le pregunta el Señor, ¿cuál de ellos me amará más? Entre ti y esta mujer que ha traído ese vaso de alabastro, ese perfume. Si usted va al resto de los evangelios va a encontrar más detalles. No lo haremos hoy por cuestión de tiempo, pero va a encontrar más detalles. ¿Sabe cuánto costó ese frasco? 300 denarios. ¿Sabe cuánto significaba eso? El salario de todo un año. Lo guardó para Jesús. El salario de todo un año. Esa mujer con fama de pecadora guardó su salario todo un año. ¿Sabe cómo respondió Jesús? Fue una de las seguidoras de Jesús hasta el día final. ¿Sabe cómo respondió Jesús a esta pecadora? Cuando Jesús resucita, ¿cuál fue la primera persona que tuvo el privilegio de ver al Señor glorificado? Esa mujer. Y esa misma mujer es la que aparece en otro de los evangelios, donde Jesús le saca 7 demonios por causa de la vida de pecado que llevaba. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía todo eso? No. Pero aún así, Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Y mientras estemos bajo la gracia en la cual estamos ahora, usted y yo, todavía estará vigente el perdón, el amor y la gracia de Dios. Termina allí diciendo el Señor, has juzgado bien, Simón, me amará más a quien le perdone más. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, mirando a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, para que me lavara los pies. No tuviste esa atención con alguien mayor que vos, más importante que vos. Pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, Simón, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies, en una señal de sumisión total. Ahora limpia y restaurada, se acordaba de la gracia y el perdón de Dios. Simón, no. Tú no me ungiste, Simón, la cabeza con aceite, pero ella me ungió con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido ¿qué? Perdonados. Pero a quien poco se le perdona, también ¿qué cosa? Amará poco. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, ve en paz. Qué maravillosa escena del amor de Dios. El pasado se confronta con Jesús. Y Jesús no se deja intimidar por el pasado, no se deja enclausurar por el pasado, no se deja intimidar por el pasado. Porque Jesús vio en la mujer a alguien que seguiría a Jesús por donde quiera que vaya. Jesús ve en nosotros lo que podemos llegar a hacer si la gracia opera en nosotros, pero ya dependerá de usted, de entender la gracia de Dios y el perdón divino en su favor. Y ese perdón fue un costo infinito por cada uno de nosotros. Esta mujer, dice el Señor, si vamos allí a el resto de los evangelios, termina diciendo uno de ellos, y se hablará de esta mujer mientras dure el tiempo, como estamos haciendo en esta mañana. Para que el que tenga oídos en esta mañana para oír, oiga lo que el Señor dice a su pueblo. Por eso en esta mañana, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántos consideran en esta mañana que necesitan del amor de Dios para ser libres en esta mañana? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos necesitamos de ese amor de Dios? Ahora, ¿cuántos de los que hemos levantado la mano sabemos que nuestro pasado solo nos condena a menos que nosotros entreguemos el pasado a Jesús? ¿Cuántos en esta mañana? ¿Y cuántos queremos comenzar de nuevo? El Señor nos invita a su Santa Cena en esta mañana para comenzar de nuevo. No porque tú tengas un pasado menor que otros, sino porque todos necesitamos de la gracia salvadora de Cristo. Por eso ahora nos vamos a dividir en esta mañana para participar de la primera parte de la Cena del Señor,
participando del rito de humildad que participó el Señor con sus discípulos. 12 hombres comunes y corrientes, sujetos a errores, con dificultades, que a veces hasta parecía que se odiaban unos a otros, que querían el mejor lugar. Y Jesús los llama a su cena, porque bien ellos, hombres moldeables, que podían llegar a ser lo que fueron por la gracia de Dios y al caminar con Jesús. Por eso ahora vamos a participar del rito de humildad, donde lavaremos nuestros pies los unos a los otros, en una señal así de sumisión a nuestros hermanos, considerando a nuestro hermano como a sí mismo y mostrando con nuestro hermano ese amor de Dios como a nosotros mismos. Porque Dios nos ama más allá incluso de nuestros errores e imperfecciones. Ya lo sabe. Pero por eso mismo nos llama a una relación con Él. Porque necesitamos de Él para poder no solamente ser salvos al final de esta historia, sino también para que mientras caminamos vayamos despojándonos de todo el peso que tenemos hasta que el día sea perfecto. Busquemos ahora a un amigo, a un conocido, para que podamos participar y mostrar esta gracia y esta misericordia los unos con los otros. Quienes participan del rito de humildad podemos después participar de la cena del Señor. Es algo importante que podamos cumplir. Los niños que están en nuestro medio no deberían participar y queda a cuenta de los padres colocarlos allí con ellos para mostrarles el por qué hacemos y repetimos lo que el Señor hizo en aquella ocasión. En la medida que terminamos, rápidamente venimos a la nave del templo y aguardamos todos juntos para participar entonces de los emblemas de la cena del Señor. Colocamos una música acá en la iglesia para que el ambiente sea espiritual, mientras nosotros participamos en los lugares que ya se han destinado para ello de esta primera parte. Que Dios nos bendiga, Dios nos acompañe. Podemos ir en paz.